Y puede haber otro problema, que se esté usando el mismo colateral para garantizar varias posiciones en diferentes cámaras de compensación, porque hay cámara de compensación para los valores del tesoro, para repos, como es la FICC, la NSSC creo que es la que hace valores, acciones dentro del DTC, tienes Euroclear, tienes la Mercantilis y podría haber cruzado, contaminación y ejecución de colateral. Y si tienes todo Dios, tiene valores del tesoro como colateral, digamos, de margen para cubrir, podría tener que liquidar y eso podría provocar ventas desordenadas en todo tipo de activos. ¿Qué es lo que vemos? Curiosamente, ¿qué es lo que vimos en la pandemia cuando caía Bitcoin, oro, acciones, bonos, todo caía a la vez. Porque estaba todo en cámaras de compensación y crean estas contagios cruzados. Entonces, todo es mucho más complejo. Si lo ves, José, es mucho más complejo. Hay todo un entramado financiero, como te digo yo, de arquitectura financiera, que no es lo que se suele decir, ¿no? Es que, o cuando caían no, es que caen porque la gente tiene que liquidar porque tiene márgenes de variación sobre el margen inicial que tienen operaciones muchas veces apalancadas en cámaras de compensación, porque sobre todo desde 2008 parcialmente los bonos del tesoro se hacían por cámara de compensación, pero acciones, derivados se hacen por cámaras de compensación. Detrás también están los dealers, están banca a la sombra. Sí. El apalancamiento también es una medida que se suele decir, pero es una medida de cómo aumenta la liquidez en el sistema. Entonces, cuando la volatilidad se dispara, que es inversamente proporcional al apalancamiento, lo que hace es que provoca ventas desordenadas y a medida que se provocan ventas desordenadas cae el valor de los colaterales que están puestos en cámaras de compensación o en acuerdos bilaterales como repos, operaciones de valor relativo que hacen los hedge funds para apalancarse. Esto es mucho más complejo, o operaciones de basis trade que hacen los hedge funds para apalancarse en el repo, etc. Es mucho más complejo de lo que la gente cree y eso es porque muchas veces vemos incluso activos que están descorrelacionados, se correlacionan tanto a la alza como a la baja. Entonces estamos en una situación mucho más compleja, hay toda una arquitectura financiera detrás mucho más complejo de lo que se dice. Y cada vez va siendo más y más compleja. Más complejo porque, claro, se van a ver más variables y más. Y bueno, ya para poner broche, entonces, bueno, después de todo esto, ¿tú cómo ves un poco a los mercados, los riesgos? Es decir, ¿lo ves en 2025 más o menos saludable? A nivel, me refiero, de renta variable, renta fija, dólar, ¿el dólar cómo lo ves también? Así que me puedes dar ahí un toque rápido. ¿Puede Trump devaluar el dólar? O sea, ¿podría hacerlo si quisiera? Sí, sería herramientas muy complicado, sí, ¿no? Sí, sigue con sus ideas de... A ver, es que el dólar... ¿Arancelarias? No, claro. Los aranceles mete presiones a la balanza de pagos, con lo cual hay más necesidad de dólares. Pero claro, eso es. Sobre las divisas, es que es otra cuestión que, bueno, se suele hablar. Fíjate que las divisas se mueven sobre un concepto financiero que se llama, sobre todo internacional, que se llama paridad de interés cubierto. La paridad de interés cubierto lo que hace es los diferenciales de los tipos de interés quedan reflejados entre el forward y el precio spot. Lo que mueve una divisa es el forward. Lo que vemos el spot del movimiento es para cerrar, digamos, el diferencial entre el spot y el forward. Es decir, lo que intenta hacer la paridad de interés cubierta es que no haya posibilidades de arbitraje sin riesgos en divisa. Pero claro, las divisas, cuando se produce la desviación de la paridad, sobre todo la paridad de interés cubierto, el forward, ya tiene en cuenta o ya tiene implícito en los diferenciales de tipos de interés. Ahora bien, cuando hay desviaciones, no es por los diferenciales de tipos de interés. Puede haber necesidades de financiación en dólares a nivel global, puede haber lo que tú dices, los aranceles, puede haber diferentes, incluso las decisiones de tipo de interés, que haya otro cambio en las decisiones de tipo de interés, que hacen que la desviación de la paridad de interés cubierto se mueva. Entonces, a pesar de los tipos de interés, a pesar de los aranceles, ¿podría el dólar caer? Podría el dólar caer por la propia paridad de interés, desviación de la paridad de interés cubierto, que se reequilibre. Entonces, si hay mayor necesidad y la paridad de interés cubierto se desvía, es decir, hay, no sé, por lo que sea, en repos está muy saturado y hay que recurrir a derivados como los swaps de divisas cruzadas que ya tienen estos derivados financieros ya tienen el forward dentro. A medida que tú necesitas más financiación a través de swaps de divisas cruzadas, te obliga a hacer cada vez forwards a más nivel de precio,
a más nivel de precio, porque el que está haciendo va a querer ganar un diferencial y los bancos lo van a ver atractivo. Sí, sí, sí. Los hedge funds incluso pueden intermediar en los swaps de divisas cruzadas y obtener un beneficio. Entonces lo que van a hacer es empujar el forward más al alza. Entonces cuando se produce un evento que hay una enorme financiación o necesidades de financiación a través de swaps de divisas cruzadas, lo que hace el forward es desviarse. Y es cuando vemos que el spot se dispara, vemos esos movimientos de volatilidad elevado, sí, porque tienen que cerrarse. Tanto el spot sigue al forward. Entonces, claro, va a depender. Los cierres trimestrales, hay un momento en que se cierran los repos en Estados Unidos y se hacen más swaps de divisas cruzadas y vemos el dólar como de repente, sorpresivamente, despega y se fortalece. Son otras dinámicas, las divisas no estamos hablando ya solo por temas geopolíticos o de propios de la economía, o sí, se solía decir que las divisas reflejaban la fortaleza de una economía, o es muy, muy diferente, sobre todo desde 2008, donde las desviaciones de la paridad de interés cubierto se han ido, pero son cada vez más elevadas. ¿Por qué? Porque hace falta colateral para obtener dólares, y eso crea, cuando no hay suficiente colateral para obtener dólares, tienes que buscar mecanismos sintéticos como los swaps de divisas cruzadas, que a su vez no son más que otro repo, no deja de ser un repo sintético. Sí que puede haber, como es un derivado, puede haber en los márgenes que tengas que poner un colateral o más efectivo, más en el caso de si haces un swap de divisa cruzada con el yen, poner más yen. Porque es un híbrido, porque estás utilizando una divisa como garantía para obtener dólares. Al final no es más que es muy similar a un repo. Sí, sí. Y eso es la base. Se ve la base de Forex, ¿eh? Se ve que le has dado tú mucho al rango cambiario, ¿eh? Sí. Y sobre todo ahí es donde influyen los carry trades. Los carry trades son mecanismos de financiación. Se suele decir, no, es que se obtiene un rendimiento del diferencial de divisas. No. Un carry trade es, tú te coges el yen o pides prestado el yen, que lo están haciendo incluso bancos y banca a la sombra, no japonés, incluso de europeos, para obtener rendimiento, piden prestado más barato en el yen, intercambian por dólares y después pueden comprar activos de más riesgo. El carry trade es cuando tú pides prestado en yen, compras dólares, pero no el diferencial del dólar, sino que el rendimiento que te da el activo que adquieres en dólares es mucho más alto que el costo del swap. Sí, no tiene por qué ser un bono, me refiero. Tú que puedes corto en yenes, inviertes en activos denominados en dólares, que puede ser, por ejemplo, el mercado de renta variable. ¿eh? O sea, claro, cuando se invierte la curva, lo que te hace es ir a buscar activos de más riesgo, porque el bono no tiene suficiente rendimiento con lo que tú estás pasando por el swap y tienes que ir a activos de más riesgo, como ha ocurrido con Mizuho, que estaba adquiriendo, que esto en 2019 el Banco de Japón ya advertía mucho ojo con comprar CELEOs, que estaban comprando CELEOs, que le estaban dando más rendimiento, y eso compensaba el costo del swap. Entonces, claro, con los mayores riesgos percibidos por Mizuho, que es un agente de carry trade, han revertido, que es lo que vimos en agosto, vimos cómo se revertió parte del carry trade, pero era la parte de más riesgo. ¿Para qué? Para hacer otro carry trade, para obtener bonos del Tesoro de Estados Unidos, demanda de dinero precautoria. ¿Por qué? Porque no ven tan fuerte la economía. Y mucho ojo, porque los operadores de carry trade suelen tener una visión mucho más, no diría que exacta, pero mucho más cercana a lo que está pasando por debajo. Esto es lo que no vemos. Nosotros no llegamos a tener ese flujo de... Eso es la simetría de la información, ¿no? Llegamos a tener. La simetría de información, sí. Es decir, cuando los agentes de carry trade, en vez de apostar en la contraparte por activos de riesgo, van a activos más seguros, que es que ven que la cosa no está tan bollante, digamos, ¿no? Exacto, vamos a cubrirnos, de forma precautoria, a lo mejor no se va a producir, pero por si acaso. Vamos a cubrirnos antes, preferimos sacrificar algo de rendimiento, pero por si acaso lo que pueda pasar. Hombre, a lo mejor no si está tan bien. Un CDO que te pueda dar mucho rendimiento, haces un bono al tesoro que, bueno, te va a dar menos, es porque prefieres ser conservador, entre comillas, viendo la parte de riesgo, ¿no? Un buen gestor siempre es un gestor de riesgo, siempre lo he dicho, no de retorno, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien. Oye, pues, Diego, aquí lo vas a dejar, que es una horita. Me ha gustado mucho, la verdad, ¿eh? Podemos hacer un cambio de roles más a menudo y dejar... Cuando quieras. Esto, Esto creo que mucha gente no lo explica o no lo explica. Sabes que en España se simplifica muchísimo todo y esto es mucho más complejo, tiene muchas variables mucho más complejas que había
habríamos que profundizar. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.